Módulo 12. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Amebiasis. Enfermedades infecciosas. Protozoarios y helmintos. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, octubre de 2021. Contenido. Ciclo biológico, cuadro clínico, complementarios, diagnóstico positivo y diferencial, complicaciones, tratamiento. Amebiasis. Enfermedades infecciosas, protozoarios y helmintos. Definición. La amebiasis se debe a una infección por el parásito protozoario entérico Entamoeba histolítica. La amebiasis puede provocar colonización asintomática, diarrea, disentería y colitis, además de diseminarse fuera del intestino para dar lugar a la formación de abscesos hepáticos y, en contadas ocasiones, cerebrales. Organismo patógeno. Entamoeba histolítica tiene una dosis infecciosa baja, menor que 100 organismos, es resistente al cloro y estable desde el punto de vista ambiental. Estas propiedades la convierten en una amenaza para los abastecimientos de agua y alimentos, tal y como se puso de manifiesto en el brote de abscesos hepáticos amebianos en Tbilisi, Georgia, en 1998, cuyo origen confirmado fue el suministro de aguas municipales. Sus propiedades destructoras de tejidos, histolíticas, son el motivo de que se haya denominado histolítica. Epidemiología. La mayoría de las infecciones por entamoeba histolítica se producen en países en vías de desarrollo, como el subcontinente indio, el sudeste asiático, el África subsahariana, Centroamérica y Suramérica, como resultado de una transmisión fecal-oral. En un estudio serológico a nivel nacional realizado en México, se puso de manifiesto la presencia de anticuerpos frente a entamoeba histolítica en el 8,4% de la población. En una barriada urbana de Fortaleza, Brasil, el 25% de la población sometida a estudio era portadora de anticuerpos frente a entamoeba histolítica, y la prevalencia en los niños de 6 a 14 años era del 40%. En Dhaka, Bangladesh, donde las enfermedades diarreicas son la principal causa de muerte infantil, la incidencia anual de infección por entamoeba histolítica en una cohorte de niños preescolares era del 40%. La incidencia anual de abscesos hepáticos amebianos era de 21 casos por cada 100.000 habitantes en Hue City, Vietnam. La mejor estimación actual de la Organización Mundial de la Salud es que la infección por entamoeba histolítica provoca entre 34 y 50 millones de casos sintomáticos cada año en todo el mundo y hasta 100.000 muertes. En Estados Unidos, la amebiasis es la tercera infección parasitaria en frecuencia, tras la giardiasis y la criptosporidiosis, 1,2 casos por cada 100.000 estadounidenses. La mayoría de los casos en los países industrializados se producen en viajeros procedentes de regiones endémicas o que viajan a ellas, así como en individuos ingresados en centros asistenciales. En los viajeros de regreso, la diarrea es el motivo principal para que el paciente acuda al médico, y la amebiasis es la segunda causa de diarrea en este tipo de individuos. Las tasas elevadas previamente publicadas de la infección por entamoeba histolítica en los hombres homosexuales en Estados Unidos reflejan en realidad la elevada prevalencia de la infección por entamoeba dispar en esta población. Por el contrario, en Asia, la amebiasis es con más frecuencia un síntoma inicial de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, debido al riesgo común de adquisición de la infección por el VIH y de la amebiasis mediante las prácticas sexuales entre hombres. El paciente típico con un absceso hepático amebiano en Estados Unidos es un hombre inmigrante de origen hispano de entre 20 y 40 años. Varios grupos tienen más riesgo de padecer amebiasis grave, como los muy jóvenes o los de edades avanzadas, las personas malnutridas, las mujeres embarazadas y los pacientes tratados con corticosteroides. Biopatología. El parásito necesita destruir las células del huésped para invadir el intestino. El proceso de destrucción de dichas células se ha dividido experimentalmente en pasos secuenciales de adherencia, citotoxicidad dependiente del contacto, seguida finalmente de fagocitosis del cadáver de la célula huésped.
El contacto inicial del parásito con el huésped está mediado por la galactosa y por la lectina específica de la N-acetildegalactosamina, la cual se une a los determinantes de los hidratos de carbono en el epitelio intestinal del huésped. Las células humanas mueren por la apoptosis inducida por entamoeba histolítica en un proceso que requiere de la unión de la lectina galactosa y la lectina específica de la N-acetildegalactosamina al receptor de la célula del huésped, así como de vesículas intracelulares ácidas del parásito, que pueden servir de vehículos para la secreción de una proteína mediana formadora de poros. Entamoeba histolítica inicia la apoptosis en las células del huésped activando directamente la maquinaria apoptósica distal de la célula. La caspasa 3 es activada a los pocos minutos de la adhesión de entamoeba histolítica, un inhibidor de la caspasa 3 bloquea la destrucción de entamoeba histolítica y los ratones con déficit de caspasa 3 o con sobreexpresión de BCL2 son resistentes a la infección amebiana. Para que el colon se infecte por el parásito se necesita el reconocimiento y la ingestión del cadáver apoptósico del huésped, con la implicación de numerosos ligandos y receptores, como la lectina galactosa y la lectina específica de la N-acetildegalactosamina, un receptor de fosfatidilserina, una proteína de entamoeba histolítica rica en serina y colectinas. Tras la ingestión del cadáver de la célula del huésped, otra serie de factores parasitarios participan en la invasión hacia el interior de la mucosa intestinal. Por ejemplo, entamoeba histolítica codifica al menos 44 genes de cisteína proteinasa que se han implicado en la degradación de glucoproteínas de mucina cólica, la digestión de la matriz extracelular, la hemoglobina y la bilina, y la inactivación de la interleucina. En la respuesta inmunitaria innata a la infección amebiana está implicada la activación de la vía alternativa del complemento, de modo que tanto C3A como C5A reclutan neutrófilos hasta el foco infeccioso, pero las amebas se resisten a ser destruidas por el complejo de ataque de membrana por la vía de la lectina galactosa y la lectina específica de la N-acetildegalactosamina. En el modelo murino de amebiasis intestinal, la resistencia innata viene conferida por células no hematopoyéticas, lo cual sugiere la importancia de la producción epitelial de citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, el oncogen alfa relacionado con el crecimiento y el factor estimulante de las colonias de granulocitos y macrófagos. Los neutrófilos son las primeras células de la respuesta inmunitaria innata, en los primeros 2 días, tanto en la amebiasis intestinal como en la hepática. El consumo de neutrófilos por anticuerpos neutralizadores anti-1 en un modelo murino desencadena la exacerbación de los cuadros amebianos hepático e intestinal. Los macrófagos y los linfocitos T también son reclutados a los 3 días de la infección. Los macrófagos adquieren actividad amebicida tras la estimulación in vitro con IFN, factor de necrosis tumoral alfa, o factor 1, estimulador de las colonias. Los linfocitos citolítico naturales pueden tener importancia, en parte como fuente de IFN, así como los mastocitos infiltrantes por su capacidad para contribuir a la respuesta inmunitaria a través de la producción de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. La respuesta inmunitaria adquirida refleja los papeles opuestos de la interleucina 4 y el interferón gamma en la persistencia y la eliminación de la infección amebiana, respectivamente. Los ratones endogámicos de la cepa CBA son sensibles a la amebiasis intestinal y desarrollan una respuesta inmunitaria fenotípica Th2 rápida nociva, en la medida en que la inhibición de la interleucina 4 puede convertir la respuesta en una curativa mediada por el interferón gamma. La inmunidad adquirida eficaz en los seres humanos se asocia tanto a la respuesta de interferón gamma sistémica como de IgA de la mucosa dirigida a la lectina galactosa y la lectina específica de la N-acetildegalactosamina. Se comprobó que los niños con IgA de la mucosa contra la lectina galactosa y la lectina específica de la N-acetildegalactosamina tenían un 86% menos de infecciones nuevas por entamoeba histolítica el año siguiente. Del mismo modo, parece que el riesgo de amebiasis es un 50% menor en los niños que estaban en el percentil 50 de producción de interferón gamma por parte de las células mononucleares en sangre periférica estimuladas con el antígeno amebiano soluble, o por encima de dicho percentil. Por el contrario, hay una asociación entre una mayor producción de factor de necrosis tumoral alfa y diarrea por entamoeba histolítica, lo que indica lo fina que es la línea que separa la respuesta inmunitaria celular proinflamatoria protectora de la que potencia el cuadro. Manifestaciones clínicas.
Amebiasis intraluminal asintomática. El estado de portador y eliminador de quistes asintomático es el tipo de infección amebiana más frecuente. Todas las infecciones por Entamoeba moshkovsky y Entamoeba dispar, y hasta el 80% de las infecciones por Entamoeba histolítica, son asintomáticas. Los individuos infectados asintomáticamente representan un riesgo para la comunidad, ya que son una fuente de infecciones nuevas, aparte de un riesgo para ellos mismos, ya que 1 de cada 10 a 20 individuos colonizados evoluciona hacia una infección sintomática. Se ha confirmado que los niños heterocigotos para el haplotipo DQ10601DRB1501 del HLA de clase 2 están protegidos de la infección sintomática de la amebiasis. Además, parece que ciertos genotipos de Entamoeba histolítica se asocian a la propensión para la colonización, en oposición a la invasión. Figura 352-1. Ciclo vital de Entamoeba histolítica. La infección se inicia normalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados fecalmente que contienen quistes de Entamoeba histolítica. El quiste infeccioso del parásito sobrevive a su paso por el estómago y el intestino delgado. La enquistación se produce en la luz intestinal, donde se forman los trofozoitos móviles y potencialmente invasivos. En la mayoría de las infecciones, los trofozoitos se agregan en la capa de mucina intestinal y forman nuevos quistes, lo cual da origen a una infección asintomática y autolimitada. No obstante, en algunos casos, la adherencia y la lisis del epitelio del colon, mediada por la galactosa y la lectina específica de N-acetil-D-galactosamina, inicia la invasión del colon por los trofozoitos. Los neutrófilos que responden a la invasión contribuyen a la protección celular en el foco de invasión. Una vez que se ha invadido el epitelio intestinal, se produce la diseminación extraintestinal hacia el peritoneo, el hígado y otros focos. Los factores que controlan la invasión, a diferencia de la enquistación, probablemente consisten en una percepción de quórum parasitaria señalizada por la lectina específica de galactosa y la lectina específica de la N-acetil-D-galactosamina, interacciones de las amebas con la flora bacteriana del intestino y respuestas inmunitarias innatas y adquiridas del huésped. Diarrea amebiana. La diarrea amebiana sin disentería es el cuadro amebiano más frecuente. Se define como la presencia de diarrea en un individuo infectado por Entamoeba histolítica. No se necesita la presencia de moco ni de sangre macroscópica o microscópica en las heces para que se diagnostique la diarrea amebiana. En un estudio extrahospitalario de una cohorte de niños preescolares en Bangladesh, la incidencia anual de infección amebiana, diarrea y disentería era del 45, 9 y 3%, respectivamente. En un estudio, el promedio de duración de la diarrea amebiana era de 3 días. Provoca cerca del 2% de los casos de diarrea lo suficientemente grave como para justificar una evaluación hospitalaria en países en vías de desarrollo, como Bangladesh. Disentería o colitis amebiana. La disentería o colitis amebiana se define por la presencia de diarrea con moco o sangre macroscópica o microscópica en un paciente con infección por Entamoeba histolítica. Aproximadamente el 15 al 33% de los pacientes con diarrea por Entamoeba histolítica tiene además disentería amebiana. El inicio de los síntomas suele ser gradual a lo largo de las 3 a 4 semanas siguientes a la infección, y el dolor a la palpación abdominal y la diarrea de intensidad creciente son las manifestaciones principales. Los pacientes con causas bacterianas de disentería suelen tener síntomas durante 1 o 2 días. Sorprendentemente, la fiebre solo está presente en una minoría de pacientes con colitis amebiana. En los niños pequeños puede desarrollarse con rapidez invaginación intestinal, perforación, peritonitis o enterocolitis necrosante. Entre las manifestaciones inusuales de colitis amebiana están el megacolon tóxico, 0,5% de los casos, que por lo general requieren intervención quirúrgica, y el ameboma, tejido de granulación en la luz del colon que imita en su aspecto al cáncer de colon. Figura 352-2. Características endoscópicas y anatomopatológicas de la amebiasis intestinal. A. Aspecto colonoscópico de la amebiasis intestinal. B. Úlceras del colon de 1 a 2 milímetros de diámetro en el examen anatomopatológico macroscópico. C.
C. Corte transversal de una úlcera del colon con forma de matraz, tinción de hematoxilina eosina, amplificación por 20. D. Respuesta inflamatoria a la invasión intestinal por entamoeba histolítica, tinción de hematoxilina eosina, amplificación por 100. E. Y F. Quistes de entamoeba histolítica en una preparación salina, amplificación 1000. G. Quiste procedente de las heces teñido con yodo, amplificación 1000. H. Trofozoito de entamoeba histolítica con un eritrocito ingerido en una preparación salina procedente de las heces, amplificación 1000. Y trofozoito teñido con tinción tricrónica, amplificación 1000. Absceso hepático amebiano. El absceso hepático amebiano es 10 veces más frecuente en hombres que en mujeres, pero inusual en los niños. El prototipo de paciente con un absceso amebiano en Estados Unidos es un hombre inmigrante procedente de una región endémica, de entre 20 y 40 años, con fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, leucocitosis, valores anormales de las transaminasas y de la fosfatasa alcalina y presencia de un defecto en los estudios de imagen hepáticos. La mayoría de los pacientes presenta un período de 2 a 4 semanas de fiebre, tos y dolor en el hipocondrio derecho o en el epigastrio. La afectación de la superficie diafragmática del hígado puede provocar dolor pleural en el lado derecho o dolor referido al hombro y una elevación del hemidiafragma derecho en la radiografía de tórax. Un signo típico es la hepatomegalia con dolor a punta de dedo sobre el hígado, por debajo de las costillas o en los espacios intercostales. El diagnóstico diferencial de una lesión ocupante de espacio en el hígado abarca 1. La amebiasis, más frecuente en hombres con antecedentes de un viaje o de residencia en un país en vías de desarrollo. 2. El absceso piógeno o bacteriano, sobre todo sospechado en mujeres, pacientes con colecistitis, ancianos, diabéticos y pacientes con ictericia. 3. El absceso equinocócico, que podría ser un hallazgo casual, ya que el absceso equinocócico no debería provocar dolor ni fiebre. Y 4. El cáncer. En la mayoría de los pacientes con absceso hepático amebiano se detectará antígeno circulante en el suero, además de anticuerpos antiamebianos séricos. En los niños, el dolor abdominal rara vez se relaciona con un absceso hepático amebiano. Lo más habitual es que se manifieste con fiebre alta, distensión abdominal, irritabilidad y taquipnea. Algunos de estos niños son ingresados en el hospital con fiebre de origen desconocido. La hepatomegalia es frecuente, pero la provocación de dolor a la palpación hepática no está bien documentada. En un artículo, 4 de 5 niños menores de 5 años fallecieron de un absceso hepático porque no se sospechó el diagnóstico. Otras manifestaciones extraintestinales inusuales de la amebiasis son la extensión directa del absceso hepático hasta la pleura o el pericardio y los abscesos cerebrales. La muerte suele ser consecuencia de la rotura del absceso hepático en el peritoneo, el tórax o el pericardio, pero también puede deberse a una lesión hepática extensa o a insuficiencia hepática. Otras infecciones intestinales. La amebiasis torácica es el tipo más frecuente de amebiasis extraabdominal después de un absceso hepático y se produce aproximadamente en el 10% de los pacientes con absceso hepático amebiano. Se desarrolla como consecuencia de la extensión directa desde el hígado. La amebiasis pericárdica es la siguiente afectación extraintestinal más frecuente y puede deberse a la rotura de un absceso hepático en el lóbulo izquierdo del hígado hacia el pericardio o por la extensión de una amebiasis pleural del lado derecho. Se han observado abscesos amebianos cerebrales en el 0,5 al 5% de los pacientes con abscesos hepáticos amebianos. En una serie de 18 pacientes con amebiasis cerebral demostrada, la exploración neurológica inicial era normal en 13 de ellos. Otros focos de infección son raros, si bien se han descrito fístulas rectovesicales amebianas y afectación de la faringe, el corazón, la aorta y la escápula. La salida de los trofozoitos desde el recto puede dar lugar a infecciones cutáneas. Diagnóstico. El diagnóstico de la amebiasis se establece mejor combinando la serología con la identificación del parásito en las heces o en los focos de invasión extraintestinales, como el pus obtenido por aspiración con aguja fina de un absceso hepático. El examen de las heces en busca de huevos o parásitos no debería usarse para diagnosticar la amebiasis.
El planteamiento diagnóstico más sensible consiste en la combinación de la detección del antígeno específico de entamoeba histolítica o la reacción en cadena de la polimerasa más la serología. Figura 352, 3. Características radiográficas y anatomopatológicas de la amebiasis extraintestinal. A. Radiografías de tórax anteroposterior izquierda y lateral derecha en un paciente con absceso hepático amebiano. Los hallazgos consisten en una elevación del hemidiafragma derecho y signos de atelectasías. B. Estrechamiento de la luz demostrado mediante un enema de barrio en un paciente con un ameboma. C. 2 abscesos en el lóbulo derecho y un absceso en el lóbulo izquierdo de un paciente con un absceso hepático amebiano. D. Tomografía computarizada abdominal que demuestra la presencia de un absceso en el lóbulo derecho y un absceso en el lóbulo izquierdo en un paciente con absceso hepático amebiano. Tabla 352, 1. Sensibilidad de las pruebas para el diagnóstico de la amebiasis. Prueba, colitis y absceso hepático. Microscopia. Heces en la colitis es de 25 al 60%, en el absceso hepático es de 10 al 40%. Detección de antígeno en las heces en la colitis es de 80%, en el absceso hepático es aproximadamente 40%. Detección de antígenos en el suero en la colitis es de 65%, en el absceso hepático es mayor que 95%. Microscopia. Líquido del absceso en la colitis no disponible. En el absceso hepático es 20%. PCR en tiempo real en la colitis es mayor que 95%, en el absceso hepático es mayor que 95%. Pruebas serológicas, hemaglutinación indirecta. Fase aguda en la colitis es de 70%, en el absceso hepático es de 70 al 80%. Fase de convalecencia en la colitis es mayor que 90%, en el absceso hepático es mayor que 90%. Tratamiento. La terapia para la infección invasiva difiere de la aplicada en los casos de infección no invasiva, la cual puede tratarse con paromomicina. En las infecciones invasivas se necesita tratamiento con nitroimidazoles, sobre todo metronidazol, tinidazol, segmidazol u ornidazol. En la colitis amebiana, el tinidazol reduce las tasas de fracaso terapéutico y los efectos secundarios, comparado con metronidazol. En los raros casos de colitis amebiana fulminante, lo más prudente sería añadir antibióticos de amplio espectro para tratar las bacterias intestinales que pueden acceder al peritoneo. Los parásitos persisten hasta en el 50% de los pacientes tratados con un nitroimidazol, de modo que el tratamiento debe seguirse de paromomicina o con el fármaco de segunda línea, tiloxanida furoato, para curar la infección intraluminal. El cribado farmacológico de alto rendimiento ha identificado la auranofina, aprobada por la Food and Drug Administration para tratar la artritis reumatoide, como fármaco potencialmente activo contra entamoeba histolítica. Debe considerarse el drenaje del absceso hepático en los pacientes que no responden al tratamiento farmacológico en 5 a 7 días, o en aquellos con riesgo de rotura del absceso, definido por una cavidad de un diámetro mayor de 5 centímetros, o por la presencia de lesiones en el lóbulo izquierdo. La aspiración percutánea con aguja o el drenaje con catéter son los procedimientos de elección para drenar el absceso hepático. En ocasiones es preciso intervenir quirúrgicamente para drenar el absceso hepático y en caso de abdomen agudo, de hemorragia digestiva o de megacolon tóxico. Tabla 352, 2. Tratamiento farmacológico para la amebiasis. Fármaco, dosis en adultos, y efectos secundarios. Absceso hepático amebiano. Metronidazol 750 mg vía oral 3 veces al día por 10 días. Fundamentalmente efectos secundarios digestivos: anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, molestias abdominales o sabor metálico desagradable. Reacción de intolerancia a bebidas alcohólicas similar al disulfiram. Neurotoxicidad, en forma de convulsiones, neuropatía periférica, mareos, confusión, irritabilidad. O, tinidazol 2 gramos vía oral una vez al día por 5 días. Fundamentalmente efectos secundarios digestivos y una reacción a las bebidas alcohólicas similar al disulfiram, parecida al metronidazol. Seguido de un fármaco activo en la luz intestinal.
Paromomicina 30 mg por kilogramo por día vía oral divididos en 3 dosis al día por 5 a 10 días. Fundamentalmente efectos secundarios digestivos. Diarrea, molestias gastrointestinales. O, tiloxanida furoato 500 mg vía oral 3 veces al día por 10 días. Fundamentalmente efectos secundarios digestivos. Flatulencia, náuseas, vómitos. Prurito, urticaria. Colitis amebiana. Metronidazol 750 mg vía oral 3 veces al día por 5 a 10 días. Los mismos que en los abscesos hepáticos amebianos. Más un fármaco activo en la luz intestinal, al igual que en los abscesos hepáticos amebianos. Colonización intestinal asintomática. Tratamiento con un fármaco activo en la luz intestinal, al igual que en los abscesos hepáticos amebianos. Tabla 352, 3. Amebas de vida libre. Microorganismo, enfermedad, epidemiología, diagnóstico, evolución clínica, y el tratamiento. Naegleria fowleri. Encefalitis amebiana primaria. Por exposición a aguas dulces cálidas. Diagnóstico por preparación microscópica de líquido cefalorraquídeo para amebas, PCR. La evolución clínica, muerte a las 1 o 2 semanas del comienzo. Tratamiento con anfotericina B género Acanthamoeba. Queratitis. Por traumatismos corneales, habitualmente por lentes de contacto. Diagnóstico por raspado corneal en busca de amebas y quistes. La evolución clínica, subaguda. Tratamiento con poliexametileno biguanida, clorhexidina, propamidina, hexamidina. Género Acanthamoeba. Encefalitis amebiana granulomatosa. Inmunodeficiencia, trasplante de órganos, VIH, SIDA. Diagnóstico por biopsia cerebral o de absceso cutáneo. Inmunofluorescencia indirecta o PCR. La evolución clínica, subaguda. Tratamiento combinado con pentamidina, unazol, fluconazol o itraconazol, flucitosina y sulfadiazina. Balamutia mandrillaris. Encefalitis amebiana granulomatosa. Inmunodeficiencia, pero también en individuos inmunocompetentes. Diagnóstico por biopsia cerebral. La evolución clínica, subaguda. Tratamiento combinado con flucitosina, pentamidina, fluconazol y sulfadiazina más acitromicina, o claritromicina. Sapínea. Encefalitis amebiana. Un solo paciente que no era inmunodeficiente. Tratamiento con acitromicina, pentamidina, itraconazol, flucitosina. Prevención. La viabilidad de la prevención mediante vacunación con la lectina galactosa y la lectina específica de la N-acetil-D-galactosamina del parásito está respaldada por suficientes datos en seres humanos y por estudios in vitro. Esta vacuna está en las últimas fases del desarrollo preclínico para la prevención de la amebiasis en lactantes y niños en países en vías de desarrollo. La provisión de agua potable y el desarrollo de alcantarillados, así como la seguridad en las relaciones sexuales para prevenir la transmisión fecal oral, son de gran importancia, si bien su eficacia no es universal, dada la baja dosis infecciosa y la resistencia al cloro de los quistes. Pronóstico. El tratamiento de la amebiasis es sumamente eficaz. No se han mencionado resistencias farmacológicas. Amebas de vida libre. Pueden observarse infecciones raras del sistema nervioso central por la infección con amebas de vida libre del género Naegleria, Balamutia, Acanthamoeba y Sapínea. Naegleria fowleri es la causa principal de la meningoencefalitis amebiana primaria, que aparece en niños y adultos jóvenes sanos que han nadado en agua dulce entre 2 y 5 días antes del comienzo de la meningoencefalitis. El líquido cefalorraquídeo muestra predominancia de polimorfonucleares y pueden observarse amebas móviles en los preparados en fresco de líquido cefalorraquídeo. La enfermedad es implacablemente progresiva hasta la muerte en la mayoría de los pacientes. En un caso de tratamiento satisfactorio se utilizó una combinación de anfotericina B y miconazol intratecal e intravenoso y rifampicina oral. Acanthamoeba puede provocar queratitis en individuos con lesiones corneales, habitualmente por el uso de lentes de contacto, así como encefalitis granulomatosa en los pacientes inmunodeprimidos. La encefalitis amebiana granulomatosa puede deberse también a Balamutia y Sapínea. Suele asociarse a signos neurológicos focales y tiene una evolución subaguda.